Amigos de Hablando de Fútbol con Charlie, qué gusto saludarles. Hoy con un invitado de lujo que nos va a dar una cátedra en un tema que a todos nos va a interesar muchísimo. Damos la bienvenida al señor Raúl Barrios, que está certificado por la FIFA para dejar en perfectas condiciones distintos terrenos de juego. Don Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ti por invitarme aquí a tu espacio. Al contrario. Oiga, pues primero preguntarle cómo surge en su vida esta inquietud para llegar a este mundo de ser un hombre muy reconocido para tener en perfecto estado los distintos tipos de terrenos de juego en el fútbol. Pues mira, la verdad es que es por accidente, no es algo que yo haya planeado ni siquiera. Mi profesión es arquitecto, estudié en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y yo de repente, bueno, algún profesor una vez me habló y me dijo, oye, hay posibilidades de entrar a Televisa, con una persona que ya trabaja ahí, pues está solicitando gente para trabajar en el área de escenografía. Entonces, pues como todo mundo, fui y presenté mi propuesta de trabajo y me dijeron que no había en ese momento vacantes para escenografía. Yo me hacía, la verdad, en la vida diseñando las escenografías de las telenovelas y cosas de ese tipo, pero pues una cosa es lo que tú planees, otra cosa es lo que la vida tiene preparado para ti. Entonces, fui la primera vez, me rechazaron, a los 8 días volví a llevar mi currículum, mi solicitud de empleo, y en ese momento justamente me decía la señorita que había llegado por la mañana una solicitud del Estadio Azteca para gerente de mantenimiento. Entonces, como habían visto en mi currículum que yo había hecho muchas cosas de mantenimiento, pues me dijeron que si me interesaba. Yo le dije, mira, al Estadio Azteca voy hasta de barrendero, porque el fútbol para mí es hasta la fecha mi hobby preferido, mi pasión, etcétera. Entonces, por supuesto que fui a la entrevista, me entrevisté y después de varias cosas, varios filtros, pues entré. Lo que más me encargaron en la entrevista de trabajo fue, necesitamos a alguien que más que del inmueble del estadio se encargue del mantenimiento de la cancha. Es algo necesitamos que alguien se especialice y que alguien realmente se meta en esto, ¿no? Y mira, yo entré un 7 de marzo en el 97 y una semana después fue el primer concierto que yo viví, que fue el de Gloria Estefan. Fue de los primeros que se hicieron en el Estadio Azteca ya como megaconciertos, porque bueno, si bien fue Menudo, Parchís, etcétera, no eran esos escenarios tan grandes que ahora vemos. Y el de Gloria Estefan, pues la verdad es que hicieron un escenario bastante grande y bueno, pues esa semana previa a ese concierto para mí fue un curso intenso. Eh, Después de eso, pues, te repito, cuestiones de la vida, me empecé a meter mucho en lo del césped, pero tuvimos el primer American Bowl, el 97. Al ver la NFL, que en el 94, en un partido de Dallas contra Houston, la cancha se destruyó, quedó totalmente despedazada, mandaron a la persona más fuerte de la NFL en preparación de los campos, que es George Thomas, quien preparaba ya durante muchos años atrás los campos para el Super Bowl. Pues a este señor le encomendaban que preparara los campos año con año para el Super Bowl, y también le dijeron, vete a preparar el Estadio Azteca porque no tuvimos una buena experiencia en el 94. Entonces llega George, al cual yo conozco, es una persona súper amable, muy abierta, con ese sentido de enseñar, ¿no? Es un gran maestro, con mucha paciencia. Y pues yo, la verdad, con muy poco tiempo de haber entrado al Estadio Azteca, cuando vi todo lo que él quería hacer, cuando vi toda la maquinaria que él quería traer, pues me di cuenta que no era agua y sol, sino que había mucho más allá. En Estados Unidos llevan 20 años de ventaja con respecto a México, por ejemplo, y ellos tienen una asociación, me invitó a su asociación, y un día caminando en la cancha, él desesperado porque las condiciones del campo no eran lo que él realmente acostumbraba a trabajar y a tratar, yo le preguntaba y le preguntaba, tenía yo 25 años, entonces era un joven recién egresado con un montón de dudas, pero me di cuenta que en un estadio no importa si tienes las mejores gradas, los mejores servicios sanitarios, los mejores accesos, la mejor fachada, si tu campo no sirve, todo lo que está alrededor no sirve para nada.
Entonces, el escenario realmente donde la gente va a estar su mirada durante todos estos minutos importantes, pues es en el campo. Entonces, me empecé a dar cuenta que de nada servía preocuparnos por muchas otras cosas que conlleva el mantenimiento de un monstruo como el Estadio Azteca. Me di cuenta que lo más importante era enfocarse en el campo y que ahí era donde se ganaban o se perdían los puntos o se ganaban o no se ganaban los campeonatos. Entonces, con esta pasión que este hombre trabajaba la cancha, me empecé a meter y de ahí me fui a su asociación, empecé a tomar cursos en línea, empecé a tomar cursos presenciales en Estados Unidos, literatura que en México no hay todavía hasta la fecha, hay cero literatura con respecto a esto. Y es por eso que ahora yo estoy empezando a trabajar ya en esa parte, porque necesitamos empezar a compartir todas estas experiencias que no se queden solamente en una persona o en 2 o 3 personas, porque a mí me tocó esa fortuna de llegar al Estadio Azteca cuando empezó a convertirse en un escenario para más conciertos, para más tipo de eventos diferentes al fútbol. El Estadio Azteca no se diseñó para tener conciertos, tan es así que solo hay una entrada a la cancha, que es el túnel Maratón, que cuando yo llegué era muy, muy bajo. Los camiones, por ejemplo, imagínate, en el 66, eran camiones muy pequeñitos, muy bajos, hoy día son hasta de 2 pisos, no alcanzan a pasar por el túnel Maratón, hubo casi un montón de modificaciones a la estructura, a los túneles para que puedan pasar todos estos vehículos, y solo es una entrada. Si tú te fijas en estadios modernos como el de Monterrey, el de Chivas y el de Torreón, tienen hasta 3 entradas para llegar a la cancha, para que por un lado esté llegando un tráiler, por el otro esté llegando otro sacando cosas. Entonces, tienen la capacidad para poder dar la facilidad a las producciones. La verdad es que el Estadio Azteca, si tuviera todo esto que te digo, de entradas y salidas adecuadas, podrías hacer conciertos cada 8 días sin problemas, sin mayor tema. Sin embargo, bueno, pues esto te limita mucho y no se hable de otros estadios que pues todavía tienen más complicaciones como el Jalisco, que bueno, su túnel es uno con una pendiente brutal, que hasta caminarla cuesta trabajo, imagínate, con un camión, que eso imposibilita el que puedas utilizar estos inmuebles para más escenarios. Entonces, así es como empezó por accidente, la verdad, y ya después conocí esta pasión por el césped cuando me doy cuenta que teníamos concierto, pero todo el mundo quería ese concierto, todo el mundo, los dueños, los dirigentes del estadio, queríamos ese gran concierto, pero también queríamos jugar al otro día. Entonces, ¿cómo hacer para que esto fuera posible? Entonces, pues obviamente no es que yo haya querido, las mismas condiciones de mi trabajo me hacían que yo inventara, creara, me volviera un creativo todo el tiempo de cómo poder transformar un inmueble para un concierto y tener partidos prácticamente de inmediato. Entonces, así es como yo me empiezo a meter en este tema, en este rollo, y bueno, la bendición de estar en el Estadio Azteca, la catedral del fútbol, pues me da justamente el que mucha gente me busca, el que mucha gente me empieza a solicitar que les apoye en otros estadios. Por ejemplo, Pachuca fue de los primeros que se acercó a mí para llevarme también como su asesor. Luego Televisa pues tenía al San Luis, entonces había que apoyarlos también a ellos. Tenía el Necaxa, hicieron estadio nuevo, canchas nuevas, y yo era el que supervisaba. Entonces todo eso era experiencia y experiencia y experiencia y experiencia todo el tiempo, que pues, sin pedirla, simplemente el primer año que estuve tuvimos Gloria Estefan, tuvimos el American Bowl, tuvimos, si mal no recuerdo, el primer Teletón también, y un concierto de Juan Gabriel en un solo año. Cuando el Estadio Azteca en su historia anterior solamente había tenido Elton John y Michael Jackson y la pelea de Julio César Chávez, o sea, 3 eventos en toda su historia. Y ese año habíamos repetido lo que en toda su vida se había dado. Entonces, y eso fue el comienzo, solamente fue el comienzo, ¿no? Súper interesante, ¿no? El reto, porque pues se plantó ahí, llegó la oportunidad y vamos, el reto era bárbaro. Una vez ya en este mundo, ¿cuál es el mayor reto? Sobre todo hablando de ese tema de vamos a montar un escenario, va a venir mucha gente y al día siguiente tiene que rodar el balón en tu área, en su área. ¿Cómo gestionar todo para que se dañe lo menos posible y se pueda jugar bien al fútbol? Pues mira, se necesita hacer un libro de este tema. La verdad es que el primer concierto que tuve, que te repito, fue Gloria Estefan. Yo simplemente aprendiendo, yo no tenía ninguna idea de esto. Es más, en mi vida había habido a un concierto de nada.
empiezo a ver cómo empiezan a montar. Me recuerdo perfectamente el partido fue América-Puebla. Todavía estaba el Gallo García de portero en el América y ese día jugaron, pitó el árbitro y en cuanto pitó el árbitro, la gente de mantenimiento empezó a quitar las porterías, sobre todo porque fue del lado norte, ese concierto fue en la cabecera norte donde están los vestidores, y empezaron a quitar la malla y empezaron a poner triplay de 19 milímetros sobre todo lo que era el césped desde la cabecera hasta el área grande. Estamos hablando de una cantidad de metros cuadrados bastante importante, 1000 metros más o menos, un poquito más. Y dije, bueno, pues esto lo hacen para poder circular y montar todos los fierros y todo lo que se necesita para el concierto. ¿Por qué lo hicieron del lado norte? Porque era lo más cercano a ese túnel maratón famoso que te estoy comentando. Después con los años vimos que esa no era la mejor opción. Pero te repito, nadie en el Estadio Azteca conocíamos el cómo hacer un concierto. Íbamos aprendiendo con el error y el acierto de cada una de esas experiencias. Entonces, una vez que terminó el concierto, se quita el triplay, olía hasta feo el pasto de lo podrido que ya estaba, se tapó durante casi una semana, no le dio el sol, no le cayó agua, se murió, o sea, quedó total y absolutamente tierra, un poquito de pasto todavía que se medio salvó color amarillo, y lo único que se hizo fue aplicar pintura verde para que no se viera tan mal en el siguiente juego del América. Pero entonces lo primero que yo vi es que yo preguntaba, bueno, ¿y eso cómo se va a reparar? Porque pues solito no, estábamos en marzo, no había lluvias, no había nada, mucho calor. Entonces yo le preguntaba a los encargados, bueno, ¿y esto cómo se va a recuperar? ¿Qué se hace? No, pues hay que comprar pasto. ¿En dónde? En Xochimilco. No, bueno, el pasto de Xochimilco pues, está bueno para un camellón o para un jardín, pero no para jugar fútbol profesional encima de él. Entonces llegó el pasto ese famoso, nos acabamos las contracanchas, tú sabes que el Estadio Azteca tiene alrededor contracanchas, tomamos pasto de ahí, trajimos lo que no alcanzó de Xochimilco. Era una porquería que yo no sé cómo es que se podía jugar en esas condiciones, pero lo que sí aprendí es que si nosotros pudiéramos cultivar nuestro propio césped con una calidad igual o superior, eso nos iba a dar la garantía de poder cambiar y entregar un césped con más bien una cancha con un césped que no fuera peligroso. Olvídate de que se vea bien, que no sea peligroso. Entonces, lo primero que hice fue en el terreno que está al lado, que está ahí afuera, enfrente del estacionamiento general, es hacer un vivero para tener pasto y no andar en Xochimilco ni quedarnos sin contracanchas, que se ve, además se ve feo cuando empiezas a morder pasto por todos lados. Hicimos un vivero. Entonces ese vivero lo empezamos a cultivar igual que la cancha, con una altura mucho más abajo que la de la cancha, dándole todos los cuidados necesarios. Al grado, fíjate, al grado que ese vivero era nuestro pulmón, porque cuando el Necaxa quería entrenar, como venía desde Cuautitlán Izcalli y se quedaban a dormir acá en el sur para el partido del fin de semana, lo utilizaron como su cancha pues de entrenamiento, ya no iban al estadio y se quedaban en el vivero y les encantaba porque el pasto era muy corto. Este mismo señor que te digo, George Toma, el quicuyo, que es el pasto que tenemos en el Azteca y en todos los estadios que están en el centro del país, no es un pasto que puedas tenerlo a muy poca altura. Realmente su altura ideal es sobre 1 pulgada. Nosotros llegamos a cortarla ahí a 1/4 de pulgada, cosa que George Toma me dijo, no es cierto, no es posible. Humanamente no es, no humanamente, pues genéticamente eso no es posible. Entonces lo llevé y no creía lo que estaba viendo. O sea, teníamos el pasto a una altura que podías jugar golf. Y entonces alteramos incluso la genética del quicuyo, que recordemos que el quicuyo no es un césped, es una hierba rastrera, que bien conservada y bien cuidada, pues pasa como si fuera tipo pasto, pero no es pasto, es algo bien interesante. Entonces, en Estados Unidos incluso no lo tienen como césped, lo tienen como una plaga, y allá lo erradican, allá lo matan constantemente porque es muy invasivo. Tan invasivo es que para el Mundial del 86, la cancha del Estadio Azteca se puso un pasto ryegrass, un pasto inglés, para ese torneo, y después solito, otra vez el quicuyo empezó a poblar la cancha y volvió a establecerse como pasto definitivo el quicuyo. Entonces, eso fue como empezamos nosotros a tener eventos. Te digo, ese año 97 nos llega otro reto brutal.
sin pedirlo. Pues vamos a hacer teletones, Televisa va a hacer teletones. Y hace el primer teletón y nos toca la fortuna que el América entra a la liguilla y le toca jugar al día siguiente del teletón. Entonces, ahora ya no nomás es cómo hacemos un evento en el cual no se dañe tanto el césped, tenga césped suficiente y además tengas juego al día siguiente. Ya no en una semana, al día siguiente. Obviamente los jefes, los directivos se acercaban a mí y me preguntaban, ¿se puede? ¿Y qué crees que tenía yo que contestar? Pues claro que se puede, ¿no? Porque si tú dices no puedo, pues traemos otro que sí pueda. Entonces tenías que ir preparando meses antes el cómo vas a ir preparando la cancha para poder tener este tipo de eventos. Entonces de ahí aprendimos, empecé a investigar que hay que comprar un piso especial, que es el que se utiliza todavía al día de hoy, que los escenarios del lado norte no funcionan, se tienen que ir del lado sur para tener justamente más espacio para poder maniobrar, que del lado sur hay un túnel, el túnel 30, que mucha gente lo ubica como el de la película de Matando Cabos, donde sale aquel coche volando y se estrella en las gradas. Ese se adaptó precisamente para que pasaran por ahí suficiente altura, suficiente tamaño para pasar por ahí cajas de la producción y bajarlo por una rampa provisional que se monta para esos escenarios. Entonces ya teníamos dos puertas, el maratón y este túnel, y empezamos a aprender tanto las producciones como nosotros que esa era la mejor ubicación. Por eso es que ves que la mayoría o el 90 y tantos % de los conciertos en la Azteca se hacen del lado sur, por esta razón que te estoy comentando. Y sobre eso, sobre la marcha, pues empezamos a aprender muchísimas cosas. Una, te repito, importante tener un vivero, tener un piso especial y capacitar al personal. El personal que trabajaba conmigo era personal brutalmente capacitado. Cuando era necesario, pues pedíamos apoyo tanto al Necaxa, a la Federación Mexicana de Fútbol, a la América, incluso una vez Pachuca también nos ayudó, ya que estaba yo, aprovechando que estaba yo de asesor, les dije, échenme la mano, necesitamos tener toda la cantidad de jardineros posibles, toda la cantidad de máquinas posibles, porque tenemos poco tiempo para reparar la cancha. Y así fue, nos prestaron personal y por eso pudimos sacar esos eventos en los que yo no recuerdo que haya habido un concierto y que al día siguiente teníamos el juego que se tuviera que, ni siquiera se dudaba que ibas a jugarse, se jugaba en el 2006 me parece que fue un concierto de Paul McCartney, y al día siguiente se jugó una semifinal América-Monterrey. Y lo único que recibíamos de la Comisión Revisora de Estadios era felicitaciones, eran aplausos, la misma prensa nos presionaba al principio, pero después pues, reconocían la labor que hacíamos y lo calificaban de increíble, de indescriptible, cómo era posible que en tan pocas horas pasabas de tener un escenario monstruoso a tener una cancha en óptimas condiciones para jugar un partido de fútbol del nivel de una semifinal del torneo mexicano. Entonces, te repito, fue ir aprendiendo sobre la marcha y creando, innovando, algo que no estaba en protocolos, que no estaba en libros, que no estaba en la experiencia de nadie. No sé si en el mundo, pero al menos en México no había pasado. Así fue como empezamos a hacerlo, ¿no? Sin duda, gran labor, porque pues uno que seguía el espectáculo deportivo, ya sea en el Azteca o por televisión, pues veía que la pelota rodaba y se podía jugar bien. Raúl, ¿qué de los proyectos a los que has estado colaborando en tu brillante trayectoria, cuáles nos presumirías así como, no sé, yo monté de cero la cancha de tal estadio o restauré tal? ¿Cuál serían tus proyectos que más puedes presumir? Pues mira, orgulloso estoy de todos.